quiero mostrarte este documento. Aquí está el copia del original. Es citado del Review and Herald, marzo 6, 1924. Aparece en la Enciclopedia Adventista, volumen 10, página 872. Y dice así, lo tengo traducido: nosotros concedemos a cada uno de nuestros miembros de iglesia absoluta libertad de servir a su país en todos los tiempos y todos los lugares. Todos los tiempos y todos los lugares. En armonía con los dictados de su conciencia personal de conciencia. Su convicción personal de conciencia. Absoluta libertad de servir a su país en todos los tiempos y todos los lugares. ¿Qué incluye eso? El tiempo de la séptima plaga, sexta y séptima plaga, el Armagedón. El tiempo después del milenio, en la guerra de Gog y Magog. Dice en todos los lugares, en el Armagedón a 70 kilómetros al norte de Jerusalén, alrededor de la ciudad santa, ahí van a estar. Están profetizando esa libertad, dice, nosotros concedemos. ¿Por qué conceden ellos? Porque Dios no ha concedido ese permiso de ir a la guerra. Nosotros no estamos viviendo en una teocracia como el tiempo antiguo, donde el sumo sacerdote entraba y le preguntaba a Dios, y ahí estaba el Urim y el Tumim, y se le decía la luz o la oscuridad para decirle si debían ir a la guerra o no. Nosotros no tenemos eso, ni tenemos un profeta viviente que le podemos pedirle a Dios que nos conteste si debemos ir a la guerra o no. No, Cristo vino a establecer el principio antes que Caín matara a Abel, el principio del Edén, de la paz, del amor. Que no podemos participar en la guerra, hermano. Esto es una profecía que están cumpliendo, igual como el sumo sacerdote se puso de pie el año que mataron a Jesús y dice: es menester que un hombre muera por la nación y no que toda la nación perezca. Ese, siendo sumo sacerdote, profetizó. ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Vamos al conflicto de los siglos, que es la obra monumental de la sierva del Señor, en la página 646. Dice aquí: Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio, en la sangre, a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones, hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. ¿De quién es la guerra? Del diablo, lo mismo que dice la Biblia, que hemos estado nosotros leyendo. Volvemos a este documento del vicepresidente de la Conferencia General de la Iglesia Nominal, publicado en el Review and Herald, marzo 30, de marzo 30 de 1983, no está muy clara ahí la fecha. Dice, debe ser del 83, 82. Pero aquí luego dice: nuestra declaración oficial dada en el Concilio de Otoño de 1982 presenta el ideal de la posición adventista. Nosotros aceptamos la obligación de los ciudadanos y sus beneficios y de lealtad al gobierno, que requiere nuestra voluntad en servir al Estado en cualquier capacidad de no combatiente, civil o militar, en guerra o en paz, en uniforme o sin uniforme. Sí. Lo cual contribuirá a salvar la vida. Y dice: esta declaración no es una posición rígida sobre nuestros miembros, pero es una guía, y concedemos a cada individuo que en libertad pueda asesorar la situación por sí mismo. Ellos siguen concediendo esta libertad. Vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Pedro. Vamos a Pedro, a ver qué dice Pedro de esta libertad. En Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad. Son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esta libertad es una libertad falsa. Es la misma libertad que el diablo comenzó en el cielo, diciendo que la ley de Dios no había que guardarse, que cada ángel era libre para seguir los dictados de su conciencia.
Eso no es lo que enseña la Biblia. Desde el mismo Levíticos, mira lo que dice Levíticos 19. Levíticos 19, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Debes razonar con él de no participar. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No atentar, cuánto nomás matar a tu prójimo, cuánto nomás participar en ese pecado. Debes razonar y decirle, mira hermano, no puedes ir a la guerra, no puedes tomar las armas. En el libro del Apocalipsis habla del pueblo santo de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué está la paciencia y la fe de los santos? Porque los santos van a tener paciencia en medio de la guerra. Van a tener una fe que van a declarar como esos tres jóvenes ante aquel horno hirviendo, ante Nabucodonosor. Dice, mira, oh rey, nosotros no vamos a adorar ese ídolo. Nosotros, aunque tú nos mates, no vamos a transgredir la ley de Dios. De igual manera, los santos no pueden participar en la guerra. No pueden tomar las armas. Porque si toman las armas ya dejan de tener la fe de Jesús. Muéstrame tú a mí dónde en la Biblia Jesús tomó un armamento para matar a alguien. En ningún lugar. Volviendo a esta misma publicación del vicepresidente de la Conferencia General, Calvin Rock, dice, nuestra postura, sin embargo, no llama para disciplinar a aquellos que toman las armas. La Iglesia no aplica el mandamiento, no matarás, que literalmente es no asesinarás. Mira, hermano, nosotros nos matamos a nosotros mismos, nos asesinamos aún con lo que comemos, lo dice la sierva del Señor. Y cuando tomamos, atentamos contra la vida de nuestro prójimo, estamos asesinando. Dice San Pedro en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos dice San Pedro que no podemos obedecer al gobierno si el gobierno nos pide hacer algo en contra de lo que dice la ley de Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La ley de Dios está sobre la ley de esta tierra. Por eso existe el movimiento de reforma, hermano. El movimiento de reforma no se salió de la iglesia adventista. El movimiento de reforma fue excomulgado, disciplinado, excluido de la iglesia. ¿Por qué? Porque no querían ir a la guerra. ¿Por qué? Porque creían en los testimonios de la hermana White. ¿Por qué? Porque creían en el vegetarianismo. ¿Por qué? Porque creían que nuestra iglesia no podía ser nacional, sino que es una iglesia internacional. Cristo tiene hijos en todas las razas, en todos los países, en todos los grupos étnicos. Y cuando Él venga, no va a encontrar a sus hijos en el servicio militar. Doctor, ¿no puedo hablar de la ley dominical? Sí, hermano. Me gustaría mostrarte los documentos de cómo los adventistas están de acuerdo con la ley dominical. Sí, yo tengo aquí documentos para mostrar. Eso es increíble. Eso a mí me sorprende. Primero van a la guerra. Hoy están empapados en la guerra. Ahora ellos también están a favor de que Estados Unidos tenga una ley dominical. Yo voy a citar al erudito más grande, al teólogo más grande de los adventistas, Samuel Bacchiocchi. Ese es el gran hombre que escribe el libro de cómo la Iglesia Católica cambió el domingo para el sábado, digo del sábado para el domingo, que fue el que estudió en la Universidad Jesuita en Roma, recibió una medalla de oro de parte del Papa. Y yo tengo aquí, he traído las copias del original
donde Bacchiocchi, el doctor Bacchiocchi, habla ante la organización a favor del Día del Domingo, Lord's Day Alliance, de la Alianza del Día del Señor. Y Bacchiocchi habló ahí en los años 70. Y lo que dijo Bacchiocchi a mí me dejó sorprendido. Dice él, Dr. Westbury, que era el presidente en aquel entonces de esta organización, y miembros administradores del comité, delegados y amigos de la Alianza del Día del Señor de los Estados Unidos, me siento sumamente honrado de que ustedes me han dado la oportunidad en esta ocasión tremenda